El Fondo Monetario Internacional fue creado en julio de 1944 en una conferencia internacional celebrada en Estados Unidos, en la que los delegados de 44 gobiernos convirtieron en un marco para la cooperación económica con el propósito de evitar la repetición de las desastrosas medidas de política económica que contribuyeron a la Gran Depresión de los años 30. En aquella década, a medida que se debilitaba la actividad económica en los principales países industriales, los gobiernos intentaron defender las economías mediante un incremento de las restricciones sobre la importancia, pero las medidas solo sirvieron para acelerar la espiral descendente del comercio mundial, el producto y el empleo. Para proteger la caída de las reservas de otras divisas, algunos países limitaron el acceso de sus ciudadanos a las compras en el exterior, otros devaluaron sus monedas y algunos impusieron complicadas restricciones sobre la libertad de los ciudadanos para poseer divisas. Sin embargo, los españoles de este tipo resultaron contraproducentes y ningún país logró mantener durante mucho tiempo una ventaja competitiva. Estas medidas, denominadas empobrecer al vecino, fueron devastadoras para la economía internacional. El comercio mundial cayó fuertemente y de la mano descendieron los niveles de empleo y de vida de muchos países. La creación del Fondo Monetario Internacional respondió totalmente a las necesidades de Estados Unidos. El primer objetivo de Estados Unidos estaba concentrada en poner Fondo Monetario Internacional respondió totalmente a las necesidades de Estados Unidos. El primer objetivo de Estados Unidos estaba concentrado en poner de pie un sistema que garantizase la estabilidad financiera de la posguerra, nunca más devaluaciones competitivas, en referencia a la estrategia de empobrecer al vecino, ampliamente utilizada en el periodo de entreguerras, en que contribuyó a la crisis económica, restricción de intercambios, cuotas de importaciones y cualquier otro dispositivo de ahogue. El comercio de Estados Unidos quería libre intercambio, sin discriminación, respecto a sus productos. En aquel momento era el único país del norte en disponer de excedentes de mercancías. En segundo lugar, buscaba un clima favorable a sus inversiones, en las que las economías extranjeras. Y finalmente, el libre acceso a materias primas, acceso bloqueado anteriormente por los imperios coloniales europeos. El Fondo Monetario Internacional, saliente de Bretton Woods, sería la institución encargada de gestionar el nuevo sistema monetario basado en el patrón, divisas y oro. El Banco Mundial es una organización internacional de carácter multilateral que ofrece información como reducción de la pobreza, salud, cambio climático, educación, agricultura, transparencia y gobernabilidad. El Banco Mundial fomenta el desarrollo económico a largo plazo y a la reducción de la pobreza, proporcionando apoyo técnico y financiero para que los países puedan reformar determinados sectores o poner en práctica proyectos específicos. Por ejemplo, de construcción de escuelas y centros de salud, de abastecimiento de agua y de electricidad, de lucha contra enfermedades y de protección al medio ambiente. En general, la asistencia se presta durante un periodo prolongado y se financia tanto con los aportes de los países miembros como mediante la emisión de bonos. El Fondo Monetario Internacional es un organismo integrado por 187 países que se esfuerza por garantizar la estabilidad del sistema monetario y el financiamiento internacional. Entre sus atribuciones está la de fomentar el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad del sistema de los tipos de cambio,
¿Qué es el Banco Mundial? Ok, el Banco Mundial es un organismo internacional que se creó a final de la Segunda Guerra Mundial con el objetivo de dar, por ejemplo, créditos a otros países, ¿ok? Pero para poder tener esos beneficios tienen que ser miembros de la Organización de las Naciones Unidas y también de la Organización Mundial del Comercio y estar bajo sus parámetros de ellos, como por ejemplo crédito, pero también definitivamente tienen que ser parte de estas organizaciones. O sea, lo que hacen es de que de ese dinero que se junta de los gobiernos de varios países se prestan para, por ejemplo, cubrir cuando hay terremotos o desastres naturales, o que por ejemplo están muy mal en los países, les presta el Fondo Monetario Internacional y después ya, ¿no? Tienen sus créditos. Órale. ¿Cuál es la función en nuestro país? De que a lo mejor el Banco de México necesita, no sé, a lo mejor un crédito, le puede solicitar directamente al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional y le ayudan directamente. Pero solo es en casos muy, muy, muy extremos. El Banco Mundial suministra fondos con bajas tasas de intereses, sin intereses o en forma de donaciones a países que no tienen acceso a los mercados internacionales de capital o que solo pueden acceder a ellos en condiciones poco favorables. El banco procura reducir esas diferencias en los ingresos y convertir los recursos de los países ricos en crecimiento para los países pobres. El Banco Mundial, que es una de las principales fuentes de asistencia para el desarrollo del mundo, apoya los esfuerzos de los gobiernos de los países en desarrollo. La pobreza no depende solo de la falta de ingresos, sino que hay muchas otras situaciones que le afectan. La pobreza significa no tener voz para influir en las decisiones cruciales que afectan a las vidas de los pobres, ni representación en las instituciones políticas, estatales y nacionales. Los propósitos de la FMI están resumidos en el artículo 1, el cual establece promover la cooperación monetaria internacional a través de una institución permanente que atienda las consultas y colaboración relativa a problemas monetarios internacionales. Facilitar la extensión y crecimiento equilibrado del comercio internacional y contribuir a través de ello a la promoción y mantenimiento de altos niveles de empleo, ingresos reales y el desarrollo de recursos productivos de todos los miembros como política económica primordial. Promover la estabilidad cambiaria y mantener acuerdos cambiarios ordenados entre los miembros y evitar depreciaciones en las tasas cambiarias con fines cooperativos. Asistir al establecimiento de sistemas multilaterales de pago en relación con la liquidación de transacción corriente entre los miembros cambiarios que pueden afectar el crecimiento del comercio mundial. Dar confianza a los miembros a través de la disponibilidad de recursos temporales, como medidas de seguridad y por lo tanto promover a los miembros con oportunidad para corregir desajustes en su balanza de pago, sin tener que recurrir a medidas destructivas de su prosperidad nacional e internacional. Y por último, acortar la duración y grado de desequilibrios en la balanza de pagos internacionales de los miembros. El FMI pone sus recursos financieros a disposición de los países miembros con arreglo a serie de políticas y de servicios. Cabe destacar que los recursos disponibles dependerán de delimitaciones cuantitativas relacionadas con la cuota. La cuota de un país miembro del FMI es el monto de la suscripción pagada por ese país. Por ejemplo, el 25%, el cual es pagado por el FMI. La principal diferencia entre ellos es la clase de necesidad relacionada con la balanza de pago que se atiende y el grado de condicionalidad que se supone. Se concede también préstamos y donaciones a los países miembros en desarrollo que reúnen ciertas condiciones.